Buenas noches, amigos televidentes de Coloquio Cultural. José Antonio Torres para conversar con ustedes sobre los temas de mayor interés para la población. Hemos pasado una semana lluviosa, con daños importantes en infraestructuras, infraestructura vial, infraestructura de vivienda, aunque los hechos lamentables solamente ha sido el fallecimiento de una persona, una niña, le cayó una pared encima. Es extraño este tipo de comportamiento atmosférico, precisamente en el mes del inicio de la primavera, que tradicionalmente es una temporada seca, de pocas lluvias. Las lluvias generalmente en nuestro país, tradicionalmente en la zona del Caribe, comienzan en mayo. Eso ha sido tradición, pero la gente sigue todavía ignorando el problema del cambio climático. Oye, todos los sectores, todo el mundo, en el mundo entero, excepto Donald Trump, que nunca ha creído en eso, el mundo entero ha prestado siempre atención a este tema. Sin embargo, en la práctica, aunque en las conferencias, en los cónclaves internacionales, se hace referencia de ese tema, señores, en la práctica la gente no está ejecutando lo que tiene que hacer. Pero cuando me refiero a la gente, me refiero a la población, porque en estos hechos, hay una responsabilidad compartida. Yo siempre, gracias a que no he incursionado en la actividad política, pero una de las cosas que más odio de los políticos es precisamente cuando quieren aprovechar las debilidades, cuando quieren aprovechar la tragedia ajena para sacarle capital electoral. Y eso es un comportamiento de políticos mediocres, de políticos que no tienen nada que ofrecer a la sociedad. Y entonces se escudan bajo las lágrimas del vecino para vocear y para hacer planteamientos en ocasiones inaceptables. Digo esto porque hemos visto en las redes sociales y en el pronunciamiento de muchos políticos, de muchos líderes políticos, responsabilizar al gobierno de esta situación. Y si bien cuando hablo de un comportamiento, cuando hablo de una responsabilidad compartida, es porque así es. Miren, la mayoría de los desbordamientos de cañadas que ocurren en el país ocurren porque la gente lanza la basura a las calles. Hace poco, creo que 2 semanas, la CAS tuvo que cerrar el acueducto de salinidad de Santo Domingo Este porque los plásticos la basura plástica había dañado, había cerrado los filtros de ese acueducto. Lo limpiaron. Pero ayer vi algunas imágenes de la cañada de Guajimía. ¿Y qué es lo que pasaba ahí, señores? Es que la cañada se desborda porque se inunda de basura y de plástico. ¿Y quiénes lo lanzan? ¿El gobierno va y lo lanza? No, lo lanza la misma gente, la comunidad, la gente que vive ahí. La gente que vive ahí. Y eso pasa, miren, en Villas Agrícolas hay 2 calles que se anegan como ríos. Ponen la casa a media de agua. La calle 32A, que es la Julio Piantini, y la calle 26, que es la 28, que es la Aníbal de Espinosa con Moca. Esos son 2 puntos. Pero, ¿por qué esos puntos la CAS, el ayuntamiento se cansan de limpiar todo eso? Porque la gente que vive ahí, el que lanza la basura a las calles, la gente que vive ahí y lanza los plásticos.
y lo lanzan. ¿Y qué pasa? Bueno, se va a llenar en algún momento la tubería, el desagüe, y el agua va a quedar subiendo de nivel en las calles y después entonces todo el mundo gritando, pidiendo la ayuda oficial, se me dañaron los ajuares, esto, lo otro. Y voy a poner otro ejemplo, lo vi cuando venía hacia el canal. En la calle, en la avenida Ortega y Gasset, entre la San Martín y la Kennedy, la John F. Kennedy, entre la San Martín, hablo de la avenida Ortega y Gasset. Ahí el ayuntamiento colocó alrededor de 20 tanques de esos plásticos, tanques de esos de 55 galones, para que la gente, porque como por ahí, aunque la avenida está llena de talleres, pero detrás de esos talleres hay un hormiguero humano. Entonces la gente salía de esos callejones y tiraba basura en la calle. Bueno, el ayuntamiento le instaló ahí como 20 tanques azules. Lo vi cuando venía para acá, para el canal. Pero ¿saben qué es lo asombroso de eso, señores? La basura estaban, los tanques, la mayoría de los tanques estaban vacíos. Y la basura al lado del tanque. O sea, la gente salía del callejón, la tiraba en el tanque, si no hacía un canasto con el tanque, la funda caía afuera y ahí se quedaba. O sea, es el comportamiento de nosotros el que está provocando todas estas inundaciones. Ahora, ¿dónde entran la autoridad, la responsabilidad de las autoridades? Dos vertientes. Primero, con no ofrecer un servicio de recogida de basura permanente y a tiempo. Una. Dos, con no multar a las personas que lancen basura a las calles. Esa es una irresponsabilidad de las autoridades. Esa gente debe ser notificada y multada. Y tres, con permitir la construcción de viviendas en áreas vulnerables. Cuando usted permita que en la orilla de cualquier río se comience a construir viviendas y por una acción politiquera usted permita eso, pues cuando vienen las inundaciones, los ríos, los arroyos, a recuperar su cauce, pues toda esa gente queda damnificada. Y entonces usted tiene un problema mayor. Primero, porque los opositores lo van a acusar a usted de las muertes que ocurran. Una. Y después porque esa gente va a pedir ayuda al gobierno y el gobierno tiene que acudir, porque no lo van a dejar de intemperie. Entonces ahí entra la responsabilidad de las autoridades. Miren, ojalá que eso no ocurra, pero a veces yo me pregunto, señores, ¿y si viene una tormenta de esas, que se anuncia la tormenta, lo impredecible, es la cantidad de milímetros de agua que va a caer? Pero ustedes se imaginan un desbordamiento del río Isabela y del río Sama, llevándose toda esa casita que hay en el borde del río. Ahí hay muchas viviendas y todas esas viviendas las han permitido las autoridades. No me estoy refiriendo a las autoridades actuales. Eso lo permitió Balaguer por politiquería. Luego lo siguió permitiendo Leonel Fernández. Lo siguió permitiendo Hipólito. Lo siguió permitiendo Danilo Medina. Y se siguen construyendo en las orillas de los ríos. Hace poco hubo también miren eso, usted se imagina, si ese río Sama se desborda, ¿qué va a pasar con todas esas viviendas que están a la izquierda de su televisor? Miren la cantidad de viviendas que hay. Todas esas viviendas pudieran quedar bajo el agua. Pero ¿cómo el gobierno, cómo los gobiernos han venido permitiendo esos cordones de pobreza? ¿Cómo lo han venido permitiendo? Entonces, ahí está la responsabilidad compartida. Los irresponsables que viven, que construyen ahí, que tienen a su familia ahí, y los irresponsables del gobierno que le permiten ese tipo de cosas. Ahí decimos, es un problema serio. Y recuerdo que hace poco
también hubo aguaceros terribles. Y en Gaspar Hernández, una cañada, un río, se desbordó, recuperó su cauce y se llevó vaya vivienda. Pero me llamó la atención un colmado construido a la orilla del río. Y después el dueño del negocio estaba clamando por colaboración del gobierno porque todo lo había perdido. Pero usted construyó en el cauce de un río. Y estoy seguro, sin permiso de ninguna autoridad. Entonces, ahí entra la irresponsabilidad compartida. Hasta que los ciudadanos no comenzamos a crear conciencia sobre la necesidad de mantener nuestro entorno limpio, libre. Eso pasa con el dengue también. Y miren, casi siempre, cuando pasan estas temporadas de lluvias, entonces aumentan los casos de dengue, leptospirosis y algunas chikungunya. Ese tipo de enfermedades son transmitidas por mosquitos. Fiebre amarilla. Pero ustedes saben que son la gente la que acostumbran a guardar tiestos en su patio, encima de los techos de la casa, que son las guaridas de los mosquitos en esta temporada de lluvia. Y ahí crían, o sea, la gente cría su propia enfermedad. Porque cuando usted tiene un grupo de cántaros viejos, de tiesto, de neumáticos, en el techo de la casa, en el patio, y eso acumula agua, y ahí los mosquitos que transmiten estas enfermedades comienzan a poner huevos que luego se convierten en larvas y que terminan multiplicándose como agentes transmisores de estas enfermedades. O sea, la gente por inconsciencia está creando sus propias enfermedades. Bueno, Salud Pública ha hecho muchísimas campañas, no solo en este gobierno, en gobiernos anteriores también, sobre que la gente no acumule agua de manera innecesaria, que mantenga su entorno limpio. Pero al parecer, todo se lo dejan al Estado. Y ahí entonces se pone los problemas, se les multiplican. Porque si bien es una responsabilidad del Estado, pero cuando usted se le enferma a un pariente, un hijo, o se le muere por causa de una de estas enfermedades, entonces usted perdió más. ¿Sabe por qué decimos que perdió más? Porque es verdad, es posible que el Estado haya perdido en términos financieros, en términos económicos, pero usted ha perdido a un familiar por una acción irresponsable de usted mismo. De modo que vamos a mantener y vamos a seguir vigilantes. Hay otra tormenta, o sea, hay otra vaguada que está en ruta hacia el Caribe, en ruta hacia la República Dominicana, que podría tocar parte del territorio nacional hoy y mañana. Por lo tanto, mantenerse alerta a los boletines y protegerse y limpiar su entorno de basura, de eso, no contribuir con que sigan los taponamientos de las avenidas, del taponamiento de calle, porque todo eso lo que provoca las inundaciones y la pérdida de vidas humanas. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve estaremos de nuevo con ustedes y con nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Arredondo, que es un conocido de ustedes porque en varias ocasiones nos ha acompañado aquí en Coloquio Cultural. Vamos a una pausa y en breve estamos de nuevo acá.